Bien, buenas noches a todas y a todos. Aquí estamos de vuelta con convocatoria, programa de opinión, el cual es emitido los días viernes a las 20 horas. Hoy queremos solidarizarnos con el dolor de alguien a quien considerábamos un compañero, alguien que le aportó mucho a la cultura riverense, que digamos que es bastante único su modo o su forma de propagar la cultura. Así que nos solidarizamos mucho con las personas y familiares, de los amigos y familiares de Chito de Melo. Sí, me quiero unir a las palabras de Wilder, de esos personajes que de alguna manera, con su forma tan local y tan militante en el sentido de la utilización de nuestro dialecto, el portuñol, para hacer su arte, la música y la poesía. Y es una pérdida grande. Nos consuela el hecho de que del privilegio de los artistas cuando desaparece, que al no ser personajes anónimos pasan a integrar ese todo de la cultura, como forjadores de las culturas de los pueblos. Y ese es el caso específico del Chito de Melo, que está por ahí integrando el todo de la cultura de esta frontera, en la memoria de sus amigos, en lo que dejó registrado como artista, y perdurará su recuerdo en el tiempo. Vaya también un abrazo a su familia y a todos sus amigos más cercanos. Empezamos entonces, Wilder. Arrancamos. Nos queremos referir para aclarar algunas cosas, como siempre empezamos aclarando, Wilder. El carácter que nos proponemos de este programa, que aunque lo dijimos bastante extensamente en el primer programa, Wilder, salió tan entrecortado aquel día, que vale la pena no repetir, pero referirnos al tema de vuelta. Este es un programa de opinión. Cuando nos presentamos dijimos que somos marxistas, y es bueno que se entienda, cuando nos identificamos como marxistas, entiéndase el marxismo como la teoría desarrollada por Marx y Engels y sus posteriores intérpretes, que no revisionistas, por cierto, ¿no? Que es la explicación del funcionamiento de la sociedad, de los sistemas de producción y la lucha, porque aunque es una ciencia, el marxismo no es una filosofía, sino que se desarrolló una ciencia a partir del comunismo utópico, ya pasando a dejar ese carácter para desarrollar una ciencia. Y nosotros, en ese sentido, nos identificamos con el carácter científico del marxismo, por supuesto como una ciencia humana, en el sentido del llamado a la emancipación definitiva de la clase obrera a través de la revolución obrera y de la implantación del socialismo como sistema de producción y distribución en la economía. O sea, cuando decimos marxistas, decimos luchadores por el socialismo. Cuando decimos marxistas, decimos comunistas. Es importante que quede claro porque si bien ahí atrás lo que tenemos no es la hoz y el martillo, y hay razones también para que pasen esto. Tenemos un cuadro italiano de 1901, de cuando Italia recién unificada, porque era un país muy joven en esa época, de 1870, en plena segunda revolución industrial empezaban a emigrar los trabajadores rurales a las zonas industriales de la periferia de las grandes ciudades de Italia, y esto retrata más o menos eso, es una marcha de trabajadores, y la elegimos justamente por no querer
poner símbolos ahí que se puedan confundir con lo que actualmente se pueden llamar partidos comunistas o partidos socialistas, principalmente en nuestro país y en algunos otros países también de acá de la región, porque hoy en día vemos comunistas por todos lados, hace muchos años vemos partidos comunistas. Y bueno, y acá en Uruguay tenemos un claro ejemplo, hay partido comunista, hay partido socialista, y de alguna manera no, a través del voto popular han llegado al gobierno, y la pregunta que uno se hace, Wilder, es cuántas veces los seguidores de esos partidos los oyen hablar ahora desde el Parlamento y en representación de sus seguidores comunistas y socialistas. ¿Cuántas veces los oímos pronunciar palabras simples como burguesía, como capitalismo, ni hablar en socialismo o comunismo? Entonces, para evitar ser confundidos con ese tipo de conducción política, es que no quisimos usar esos símbolos acá, pero aclaramos, somos marxistas, luchamos por el socialismo, somos comunistas, si no, no nos diríamos marxistas. Aclarado esto, es bueno que empecemos entonces, Wilder, a analizar lo que teníamos planteado para hoy, que es específicamente, entre tantos temas como las actitudes del gobierno actual uruguayo de extrema derecha, esa coalición multicolor, con sectores de la oligarquía y de la extrema derecha uruguaya, que está mostrando claramente de qué se trata. El gobierno, en un programa anterior dijimos que la principal preocupación de la calle Pou debía ser no haber podido, ante esta pandemia, ante este problema de la pandemia del coronavirus, la gran preocupación de él, por encima de todas las demás, debía ser no haber podido presentar, no haber podido poner la ley de urgente consideración, que es su programa de gobierno para cumplir con los monopolios internacionales y parte de la oligarquía nacional también. Ya no digo la gilada que se cree rica de Uruguay, porque esos también van a quedar afuera y lo van a ver dentro de muy poco tiempo. Esto simplemente es una ley que apunta a favorecer a los monopolios internacionales y al imperialismo económico. Pero le voy a pasar la palabra a Wilder para que se refiera al tema, porque en estos últimos días, justo en plena pandemia, aparte de las absurdas medidas que está tomando este gobierno, que las vamos a desmenuzar también en este programa, se vuelve a presentar el tema de la LUC como de la ley de urgente consideración, incluso modificada y con más artículos que al principio, para profundizar este programa de gobierno de extrema derecha que pretende llevar y neoliberal económicamente, que pretende llevar adelante este gobierno. Adelante, Wilder. Bien. Antes de referirme a la LUC, Carlitos, vaya desde aquí un reconocimiento y un abrazo enorme desde el punto de vista de los trabajadores, a los trabajadores de la salud. A veces es difícil tal vez entender que un trabajador de la salud que tiene familias, que tiene amigos, que tiene su padre, su madre, también son familia, pero quise diferenciar el padre, la madre, la familia que ha logrado formar ese individuo. Cómo es que sabiendo de que va hacia su lugar de trabajo, un lugar de trabajo que implica muchos riesgos, en este caso del coronavirus 19. ¿Por qué quiero tocar esto, Carlito, antes? Porque hay una cosa, hoy mucha gente aplaude y hace posteos en las redes
felicitando a estos trabajadores. Sepan ustedes que estos trabajadores no están hoy al frente del combate al coronavirus, han estado siempre. Estuvieron con la hepatitis, estuvieron con cualquier otro tipo de enfermedad y fueron. Hoy, como esto es una exposición global, vemos el trabajo que llevan adelante a riesgo de su propia salud, incluso hasta con riesgo por este tipo de enfermedad que tiene más de 7 u 8 días en que no tiene, que es asintomático, que no tiene ningún síntoma y puede estar llevando el contagio para su familia. Algunos de ellos salen hoy y capaz que no puedan volver porque se tienen que quedar en alguna cuarentena. Entonces no podemos darle valor a algunas cosas a veces y a otras, en otras veces no darle valor. También esto lo replicamos para todos los trabajadores, o sea, los maestros, los trabajadores de la construcción, todos los transportistas, los vemos, la sociedad los ve solo a veces, ¿tá? Y a veces cuando estos trabajadores hacen sus reclamos muy pertinentes ante algunas cosas, son a veces combatidos por la sociedad. Así que vaya desde acá nuestro reconocimiento, pero con esa puntual aclaración. Ahora vamos a la LUC. En realidad, cuando nosotros arrancamos con estos programas, ya estaba en nuestra agenda, digamos, el tratamiento de la LUC, que se fue demorando y después con la cuestión de la pandemia se retrasó aún más. Ahora, a solicitud de alguno de los ministros, posiblemente esta ley aparentemente entraría el lunes. Ya fue distribuida a los legisladores la ley definitiva. En realidad, sepan que no nos ha sido muy fácil, no hemos terminado todavía de leer la nueva LUC, porque lo que hicieron fue entreverar el borrador de la LUC con lo que enviaron al Parlamento en cuanto a los artículos, no en cuanto al contenido. Como decía Carlitos, hoy la LUC cuenta con 502. Eran 457. 502 artículos. Que nosotros hacíamos la valoración que era imposible tratarlo en 45 días y que de alguna manera iba a ser un disparate tratar una ley que es anticonstitucional. En varios aspectos. En varios aspectos, pero principalmente en uno. O sea, para meter una ley de urgente consideración tiene que ser un tema específico. Y no esta LUC que atiende prácticamente a todo el espectro político del Uruguay. Económico, social, judicial, en todo. Es anticonstitucional desde ese punto de vista. Y la cuestión de que la solicite los ministros, en realidad la solicitan los ministros porque el presidente en su momento dijo de que no era el momento de poner esta ley en juego mientras estuviéramos en el combate al coronavirus. Ahora, para que no sea el presidente el que la pone después de haber dicho de que no la iba a poner hasta que tuviese todo esto bajo control, lo hacen los ministros. ¿Por qué lo hacen los ministros? Y lo hacen los ministros porque, lo decíamos también al principio, o sea, es una ley que tiene que ser votada lo antes posible, antes que empiecen las discrepancias
adentro de la coalición multicolor que gobierna este país. Entonces la solicita algún ministro y eso lo deja un poco libre al presidente, para que a través de, como lo solicitaron los ministros, bueno, vamos a darle para adelante. También lo tienen que hacer en un momento que no solo tienen todavía articulado o todavía tienen encajados los engranajes ahí de la coalición multicolor, sino que según las encuestas le dan un porcentaje muy favorable al presidente de la manera que ha tratado esta pandemia. Entonces es el momento en el que él está en alza, es el momento también muy oportuno para poderla presentar. Bien, y podemos, si querés, empezar a detallar algunas de las cosas, algunos de los contenidos de la ley que ya habíamos dicho en otro programa, Carlitos, pero hay que aclararle a nuestros oyentes que nosotros decíamos esta ley no se puede ni tratar en el Parlamento, de plano hay que rechazarla, o sea, hay que decir, los legisladores de izquierda deberían de ya plantearse el hecho de ni discutir esta ley no es anticonstitucional, se mire por donde se mire, y no tratarla. De todas maneras, una de las cosas que sí nos proponíamos acá es ver e informar de alguna de las cosas que contiene. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué decimos esto? O sea, no es que no vayamos a tratar de desgranar, de desmembrar lo que dice la ley, porque si no, también otra de las cosas que nos proponemos es la información. Claro. No que entró la ley que tiene 502 artículos y bueno, veremos qué sucede. No es eso. Ahora tratemos de desenmascarar la política que va a llevar adelante este gobierno. Además es importante, Wilder, si me permitís, sí, aclarar que también le sirve en este momento al gobierno, al Poder Ejecutivo, hacer discutir, ampliar el abanico de discusiones en el país, hasta por las últimas decisiones que ha tomado con respecto al propio enfrentamiento a la pandemia, al coronavirus. Porque en la última conferencia de prensa donde se refirió al tema y movía perillitas, se ve que todos los días le dan ese día eran las perillitas y la amputación. Es dicho que sí, no podía amputar y tenía que mover perillitas, menos una, ¿no?, que es la del capitán. Esa está trancada ahí, no se mueve. Pero en esas payasadas que le dan, las instrucciones que le dan, lo que llamamos el durabarbismo, el de Durán Barba, o sea, esas cositas que uno ve lo que hacen en un país, en otro, y repetir el jueguito ese para la prensa, le conviene porque no nos olvidemos que ha tomado la decisión, aparentemente bastante resistida, por suerte, de empezar a reiniciar las clases en las escuelas rurales, según dice él, por un tiempo. Y esto obedece a algo muy claro, que la gente en general más informada lo tiene claro. Hay que recoger las cosechas de soja y todo lo demás que hay. El campo tiene que seguir trabajando para que estos señores, cuyo capital no se toca, es sagrado, para enfrentar este problema de salud que vivimos todos los uruguayos, es necesario que esa gente siga extrayendo del trabajador sus ganancias, porque de ahí provienen. Ya lo hemos explicado varias veces y en estos momentos, cuando queda más claro esto, el capital no produce absolutamente nada. Esa gente necesita el capitalismo, para que quede claro, el capitalismo se sustenta en el trabajo asalariado.
El sustento económico del capitalismo es el trabajo asalariado. Sin trabajadores asalariados no tienen de dónde hacer aumentar su capital. Si la gente no va a trabajar, el capital queda ahí guardado y no funciona nada. Pero para no ser repetitivos en esos aspectos, aunque hay que aclararlo, a ellos les sirve en este momento poner esto en la discusión. Y vamos a aceptar el desafío total. Primero es una barbaridad, una irresponsabilidad querer sacar a los maestros y a los alumnos de su cuarentena para hacerlos entrar todos en contacto, por más allá de que sean escuelas rurales o urbanas o suburbanas, a veces que también son consideradas escuelas rurales, y ponerlos ahí a funcionar para que sus padres puedan ir a seguir engordando las arcas de sus patrones. Y la discusión de esta ley, hoy nos vamos a referir, porque desde el principio decíamos que esta ley, Wilder, modifica todo el pacto social entre las clases para más o menos ir conviviendo en el país dentro del sistema capitalista. Y esto viene ante la profundización de la masacre hacia el trabajador, hacia el pueblo, la quita de derechos, el aumento de la edad para jubilarse. Seguramente van a entrar a plantear la eliminación de los consejos de salario. Van a otorgar aumento de salario muy por debajo de la inflación. Toda esa discusión puede causar una serie de movilizaciones que ellos con esta ley instrumentada así como pretenden hacer ellos, tocan específicamente esos temas. Y el tema al que me quiero referir hoy es el tema de procedimiento policial, que es el tema al que tenemos que estar muy atentos, porque acá todo lo que hay en esta LUC, y nos tomamos el trabajo de leerla y compararla, lo que modifican la ley actual, que ya tiene unas cuantas barbaridades, con la propuesta que hacen ellos. Para puntualizar específicamente, ya ni entrando todavía al tema de las movilizaciones populares, al procedimiento rutinario de la policía para causar miedo, para causar pavor desde ya a la gente. Por ejemplo, hoy no se le puede pedir documentos a cualquiera en la calle. No se puede parar a una persona que va pasando porque a un patrullero se le ocurrió y hacerlo parar y pedirle documento o revisarlo. Esto se puede hacer, sí, se puede hacer en el marco de un procedimiento. En el marco de un procedimiento, por ejemplo, se cometió un robo en la esquina y voy pasando yo que soy parecido con el que los testigos dicen que vieron robar. En el marco de ese procedimiento me pueden parar y pedir identificación, pero no porque sí. Siempre tiene que ser en el marco de que se esté buscando a un forajido o en el marco de que, pero siempre en una razón justificada. De ahora en más se va a poder parar a cualquier persona en la calle, si sale esta ley, revisarla. Ojo, también hay otros artículos que dicen que si se mira feo a un policía y se siente ofendido, esto es un delito también. Hasta 2 años de cárcel le pueden dar por insultar a un señor policía. ¿Y pegarle a un perro también? También. Un perro de la policía son 2 años. Ah, sí, 2 años de cárcel. Y puede llegar a eso. Se pueden, por ejemplo, esa es una modificación importante. Pero además, otra cosa que se modifica acá, y por eso hay que leer las 2 leyes para irlas comparando, cuando agregan artículos o cuando modifican artículos. Hoy en día no se puede conducir a cualquiera a la comisaría porque sí. Hoy en día solo se puede conducir una persona a una comisaría en el marco también de un procedimiento de este tipo de procedimientos que mencionaba anteriormente. Y asimismo, cuando se conduce una persona en el marco porque no, es un sospechoso y no tiene la documentación, o porque se tiene que comunicar en 2 horas como máximo al juez. Bueno, en alguna parte de esta ley queda esto,
Pero si uno sigue leyendo más adelante, hay otras figuras que aparecen más adelante que eliminan esa exigencia legal de parte de la policía que actúa. Porque más adelante en la ley aparece la famosa apariencia delictiva de los hechos, que está vigente en la ley anterior. Esto no es algo nuevo. La apariencia delictiva está, pero el procedimiento a partir de la apariencia delictiva de un hecho, no de una persona, es totalmente diferente. Hoy, la ley que está vigente, por ejemplo, a la policía solo se le permite conducir a una comisaría, a una persona o a personas, en el caso de ser encontrada cometiendo, o sea, infraganti delito, cometiendo un delito, o escapándose, corriendo después de haberse cometido un delito o ser sospechoso, roban en la esquina y pasan dos personas corriendo. Es más que normal que la policía sospeche de esas dos personas que pasaron corriendo, que las pare y le pregunten por qué corren, en el marco de un procedimiento de ese tipo. O si va aportando un arma, o si va en sus manos con lo que puede ser el producto de lo robado en la esquina. Asimismo, esa persona, si es conducida a la comisaría por sospecha, también tiene que ser, hasta hoy, notificado inmediatamente el juez con un máximo de 2 horas. Bueno, en esta parte de la apariencia delictiva ya se suprime eso. Se lo puede tener detenido una persona por 24 horas y en ningún momento habla de en qué oportunidad se le va a notificar al juez. Otra cuestión muy importante. Hoy en día, una persona va pasando y es testigo de un hecho, de un delito, de un choque de auto, de lo que sea. La policía en el procedimiento le pregunta: ¿usted es testigo? Soy. Vi, acompáñeme. No quiero ser testigo. No soy testigo. No me sirve, no quiero. La policía no tiene derecho hoy a conducir a esa persona a la comisaría a la fuerza, a no ser que después el policía, una vez que tomó datos de ese testigo, el juez determine que deba ser conducido. Bueno, hoy en día esa potestad de juez hoy en día no la tiene. Si pasa esta luz, cuando suceda algo y usted vaya pasando a 2 cuadras y al policía se le ocurre que usted puede ser testigo, lo puede llevar preso si usted dice que no vio nada. Lo puede llevar preso y lo puede tener por 24 horas preso sin avisar a ningún juez. Esos son los pequeños cambios para que se vaya esto es la dictadura. Esto era lo que ocurría, y yo crecí en dictadura, fui un adolescente y hasta buena parte de mi vida en dictadura. Esto era lo que pasaba en dictadura. Era así que funcionaba la policía. Era así que te miraban por arriba del hombro cuando pasaban en la calle las autoridades, porque te podían llevar preso porque querían. ¿Y si te volvías la mirada? Si entrabas a una comisaría para pedir un certificado de residencia, era como entrar solo quien vivió esos episodios, Wilder, como lo vivimos nosotros, porque uno le habla a la gente más joven, y ellos nacieron o eran muy chicos cuando se terminó la dictadura, o la mayoría ni era nacido, y a veces no tienen presente lo que fue vivir en esa época. El miedo, la gente hablaba, cuando tocaba un tema político, en su casa susurraba, en su casa escucharon la música, escucharon Citarrosa, escuchar a los olimareños, había que escuchar con poco volumen. Los libros había que esconderlos. Un libro sobre marxismo, un libro sobre el Che Guevara, sobre la revolución, sobre cualquier cosa que tuviera que ver con izquierda, había que quemar, esconder, enterrar. Eso se vivió. Y es a este pavor que la extrema derecha, que hoy gobierna Uruguay, quiere hacernos volver a vivir. O sea, avisamos a la juventud, a partir de hoy, a partir de ahora, ya, porque si pasa esto, si no pasa esta ley, si no pasara, si no tuviera la mayoría necesaria, y ellos tienen la mayoría necesaria para hacerla
para hacerla pasar, porque es la mitad más uno nomás. Y tienen esas mayorías y no se rompe la multicolor. Por eso decía Wilder el apuro de hacerla pasar ahora. Porque hay cosas tan aberrantes como esta. Y hay que avisarle a la juventud que dejen de temer solo a la delincuencia, al que les puede robar un celular, al que los puede golpear para sacarle un par de championes. Ahora ustedes van a tener dos peligros a enfrentar. Uno son esos delincuentes, que ellos tampoco están combatiendo. Y lo otro, la propia policía. Y con esto no queremos involucrar de ninguna manera a todos los padres de familia policía, a toda la gente que conocemos que son policías, pero en un grupo de 1000 personas, que hayan 100 así, o sea, un 10% de recalcados, de gente que entró en la policía porque no dio pe en bola en nada, gente que se siente fracasada y frustrada ante los demás y va ahí a descargar sus miserias humanas, donde hayan 100 dentro de un grupo de 1000, eso ya es un desastre total. Y el arma que podemos usar es la denuncia. Hoy en día hay armas que nosotros no teníamos en la época de la dictadura. ¿Qué es esto que estamos usando? El celular. Andar siempre con esa arma engatillada, siempre pronta para filmar y siempre pronta para transmitir al vivo, a la nube, ya sea a través de YouTube, ya sea a través de Facebook, a través de lo que sea. Andar en grupos separados, de a 3 o 4, cuando vengan de un baile o que salgan del liceo, andar en grupos chicos de 3 o 4, cosa que mantengan la distancia necesaria uno de otros, para que en el caso de que pare un patrullero y los entre a manosear a unos gurises y a unas muchachas, ustedes desde lejos lo puedan filmar y puedan documentar todo eso. Porque si van todos juntos también los pueden arrinconar a todos. Son todas medidas que infelizmente vamos a empezar una época muy difícil en este país. Quienes la vivimos sabemos que es así. En Brasil se vive esto. En Argentina, durante el gobierno de Macri, se mató gente, se fingió que se había muerto accidentalmente, se gaseaba gente en la calle, trabajó la política del terror en Argentina. Y hubo varios muertos. Y eso puede pasar acá también. Hay que estar alerta, principalmente la juventud que no vivió lo que vivimos nosotros y que no conoce esto. Es escandaloso lo que quieren hacer con este articulado. Ahora, ni contar con las leyes antipiquete, antimovilización obrera. O sea, va a ser totalmente legal que en una manifestación, en una plaza o en una calle, a la policía se le ocurra pegar, gasear, tirar balas de goma, todo lo que hemos visto en otros países. Acá puede pasar. Y seguramente va a pasar. Exacto. Y tenemos que estar prontos para enfrentar esto. Va a pasar. Va a pasar. A lo que se refería Carlito antes de que desmenucemos esto de la ley antipiquete, la ley esta es lo que se ha llamado a nivel internacional gatillo fácil. El gatillo fácil, desde el punto de vista en el que empiezan a generarse, lo que decía Carlito, no es que todos sean malos, pero donde haya un pequeño grupo en esa cantidad, ya la diferencia en que sucedan este tipo de cosas. Ha muerto mucha gente en Argentina por lo que es el gatillo fácil. Es más, no nos olvidemos, hemos tenido casos de gatillo fácil acá. Han tratado de sembrar a los compañeros, acordémonos de aquel hecho que sucedió en el cerro, ¿tá? Que después que también hubo uno. Después que le dieron un tiro por la espalda al muchacho, como vieron que era terrible cagada la que se había mandado, trataron de sembrarle un arma.
y hubo que hacer 1001 denuncias para que se investigara ese hecho. Pero cuando se empieza a ganar terreno en la impunidad, es algo muy difícil de combatir la impunidad. Por eso es que si dejamos pasar esto sin que existan movilización de la clase trabajadora, una vez que esta ley esté votada y aprobada, revertir esta situación es algo realmente muy difícil. Es más, todavía tenemos, como decía Carlitos, tenemos leyes que tienen una característica de dictadura enorme que todavía están ahí. Todavía se usan. Aunque a veces no se han usado, seguro, no se han usado por toda una cuestión del tipo de gobierno que teníamos hasta ahora, aunque han pasado episodios como eso que decíamos. Y la esencialidad, era un decreto de Pachecato. Pero lo que pasa, muchas de esa reglamentación de procedimiento policial hoy vigente todavía viene de la época de la dictadura. ¿Y qué pasa, Wilder? Supongamos que dentro de 5 años venga se logre revertir y volver, como en Argentina, un gobierno no de extrema derecha, un gobierno igual capitalista, un gobierno igual burgués, va a mantener muchas de esas leyes, porque eso es lo que termina pasando. Te doy un ejemplo. Cuando Tabaré Vázquez asume la intendencia de Montevideo y los ambulantes en 18 de julio querían seguir vendiendo y revolviéndose como podían para vivir, por presiones de Cambado y de todos los comerciantes legalmente establecidos, Vázquez no tuvo problema en mandar a la metropolitana y los perros a sacarlos a palo. Incluso hubo un muchacho que terminó con un brazo roto. ¿Te acordás? Sí. Ahora, hace muy poco tiempo, en segundo mandato, eso cuando Tabaré Vázquez era intendente de Montevideo, fue elogiado por toda la derecha porque había dado el examen necesario para hacer un buen gobierno igual o mejor que los partidos tradicionales. Y respaldado por la izquierda. Sí, por supuesto. Ahora, en su último mandato, con la movilización por el presupuesto de la enseñanza, por el 6%, se llegó a una ocupación en el Codicen. Ahí habían algunos muchachos estudiantes y 4 o 5 profesores. Tabaré Vázquez tampoco tuvo ningún problema en mandarla a la policía militarizada ahí, golpeando las botas y a paliar a esos estudiantes como si fueran terroristas. Porque son gobiernos de clase. Y llegado determinado, ellos mantienen las apariencias hasta donde pueden. Pero llegado el momento de proceder en defensa de la institucionalidad que le da forma al sistema de producción, que es el capitalismo. Aunque nos mostraba las perillitas, tampoco tocaba el capital, el gobierno de izquierda. Y es por eso que amasaron plata como locos durante ese periodo, y algo se repartió. Ahora yo les pregunto a los compañeros de izquierda, ¿ese era el programa final de la izquierda en Uruguay? ¿Ese era el programa final para la sociedad uruguaya de los socialistas, de los comunistas uruguayos? O también entraron a creer en el final de la historia, que el capitalismo se implantó y hasta ahí podemos llegar. Entonces que por lo menos tengan la honestidad de cambiar el nombre de sus partidos. Por favor. Por eso aclarábamos, nosotros no estamos acá para dar ideas de cómo seguir manteniendo este programa convocatoria dentro de la humildad de lo que hacemos nosotros. No se propone a buscar acá soluciones para el buen funcionamiento del capitalismo. Nosotros acá nos proponemos no nos proponemos a que el trabajador piense cómo va a conseguir trabajo ahora pasada esta crisis. Nosotros estamos acá para impulsar la idea de que el trabajador no tenga más necesidad ni ganas de buscar trabajo,
que sienta la necesidad y las ganas de ser el dueño de los medios de producción, que sienta la necesidad y las ganas de ser él el protagonista, de ser él el gobierno, porque es él el que lleva la sociedad sobre sus hombros. Y en este momento queda más que evidente la desesperación de los capitalistas para seguir de cualquier manera arrancándole al trabajador, aunque él tenga que arriesgar su vida, como ahora estamos viendo con la construcción, para seguir manteniendo sus lucros. Y no se suspende para nada sus ganancias, porque si ante una crisis como esta, los patrones del campo tuvieran la gentileza de decir, bueno, vamos a arriesgar la vida de los trabajadores, pero lo que produzca la empresa va a ser totalmente volcado vamos a abrir los libros y que se vea lo que se gana, lo que se exporta, cuánto deja esta producción de ganancia, y esto en una crisis como esta, en una pandemia como esta, va a ser repartido a través de la administración estatal o como quieran, pero el fruto de esta pandemia, y ustedes están arriesgando la vida acá para sacar esta producción. La ganancia de esto va a ser repartida entre ustedes y toda la población. Esta idea está lejos de cualquier imaginación mover esa perillita del capital, que nos va a sacar, que va a salvar, como decía el impresentable que tenemos el gran trabajador que tenemos en la presidencia, la calle Pou, como decía que nos iba a amputar lo que nos iba a ayudar. Sí. Así lo que nos iba a sacar. Nos iba a sacar. A mover de vuelta la economía del país. La plata de los... pero que muevan esa plata. Que la muevan ahora. Que la muevan ahora, que dejen al trabajador y muevan la economía si la plata ya la tienen. No, la economía la va a mover el trabajador con su esfuerzo, con su trabajo. Ellos van a seguir amasando plata en el lomo de esa gente que trabaja. Es así que funciona el capitalismo. Y nosotros no estamos acá para fundamentar esto. Nosotros estamos acá para desenmascarar esto y llamar a los trabajadores a que luchen por sus derechos, a que luchen por la conducción, por el gobierno popular, el gobierno de trabajadores. Y a nuestro entender como marxistas, esto debería ser lo que como básico debería tener cualquier dirigente de izquierda. Pero no lo hacen. Bueno, y la pregunta es ¿por qué no lo hacen? Y la otra pregunta es ¿por qué no les empezamos a exigir que se definan? O lo van a hacer o van a seguir haciendo parte del establishment, haciendo parte de la administración, pasándoles un trapito rojo con una hoz y un martillo en la cara, o una bandera de 3 colores en la cara del frente, tan traicionado, y seguir llevando adelante la forma de producción capitalista, las injusticias generadas por el capitalismo, que saltan a la vista en estos momentos, indisimulables ya. Bueno, de esto se trata nuestro trabajo. No esperen que nosotros hagamos otra cosa, porque para eso estaríamos junto a ellos haciendo parte de esta verdadera irresponsabilidad desde el punto de vista de lo que pensamos que debe ser una izquierda. En realidad, Carlitos, o sea, hay algo que han logrado instrumentar estos gobiernos progresistas, y es el hecho de que no es el momento. Una vez que llegaron a los gobiernos, ellos arrancaron con esta humanización del capital que no existe. No se puede humanizar el capitalismo, hay que sacárselo con peine fino. Y la cuestión es que capaz que era entendible en un periodo de 1 año, 2 años o 3 años que agarraran el mango del sartén. Ahora, que tuvieran 15 años en ese manejo de que no se puede, de que no es el momento, entonces ¿cuándo es el momento, compañero?
¿Cuándo es el momento? Lo decíamos el otro día, o sea, lo que se logró hacer, o sea, ¿por qué la izquierda en Latinoamérica llegó al crecimiento y al conocimiento de los compañeros, a la concientización de los compañeros? Bueno, lo que hemos hecho es desconcientizar. ¿Ah? No se puede, no es el momento, nunca es el momento. Es más, en este momento dicen los dirigentes de izquierda del Frente Amplio que no es el momento tampoco. Entonces, ¿cuándo es el momento? ¿Cuándo es el momento? Y hay una cosa que se está contestando, Carlitos, hasta sola, para algunos compañeros que con los cuales tratás de hablar un poco sobre marxismo. Aclaro, soy un autodidacta marxista, o sea que tengo mis grandes problemas a veces para poder expresarme de una manera marxista. Pero hoy queda claro, o sea, el país está paralizado. ¿Y por qué está paralizado? Si según el presidente hay personas que tienen un capital para poner a este país que nos va a sacar. Bueno, si nos va a sacar, que tampoco se detenga. Ahora, ¿por qué se detiene? Porque no tiene, lo que dice Carlito, las manos de los trabajadores, los brazos de los trabajadores para producir. Entonces, ¿de quién es la producción, gente? La producción es de nosotros, de los trabajadores. Somos los trabajadores los que producimos. Somos los trabajadores los que producimos. ¿Y qué tanto miedo tienen estos capitalistas de abrir los libros entonces? Para ver cuánto es lo que ganan. No, nunca lo van a abrir los libros. Nunca los van a abrir porque van a quedar totalmente desenmascarados de cuál es el plus de ganancia con el cual se quedan de los trabajadores. O sea, es muy cierto que el gobierno puede estar en manos de los trabajadores. No es más ni menos que gobernar, que tener la administración de una casa. Lo que pasa es que lo han hecho tan difícil. Vos agarrás el presupuesto quinquenal, ¿tá? Y obvio, tenés que ser contador de Harvard para poderlo entender. Tratan de complicarlo. Tratan de complicarlo, pero te lo ponen de tal forma que es indescifrable a veces. Y no es así. No es así, es 2 más 2 son 4 y chao, son 4. Entonces no es, la complican para que sea inentendible para nosotros y para que nosotros veamos que ellos son pero además, dioses en la economía. El otro día yo me fijaba. ¿Cuánto da una chacra por hectárea? Necesitamos que venga uno de ellos a decirnos cuánto da por hectárea. No, marcamos una hectárea, cosechamos, pesamos y sabemos lo que da. Es más, tenemos gente hoy del campo que te arrancan 4 plantas y ya dicen, esto te da tanto por hectárea. O sea, no se necesita toda esa cosa que ellos te dicen para que sea de tal forma tan difícil que es inentendible. Y refiriéndonos al tema del gatillo fácil o de la criminalización de la protesta, la LUC dice textualmente que toda aquella movilización, para nosotros piquete, es más, logramos algo, se refieren al piquete. Sí. Utilizan la palabra que nosotros le pusimos a nuestra forma de organizarnos para llevar adelante las luchas. Y dicen que los piquetes van a ser, en el caso de que entorpezcan el buen funcionamiento de la empresa, o en el hecho de que es algo también que se ha popularizado mucho, que es el hecho de cortar las rutas y las calles, que también traen un rédito de que esa movilización gana visibilidad, claro. no queda tan escondida. Bueno, la van a criminalizar. ¿Qué queremos decir cuando criminalizar la lucha? Toda aquella cosa que nosotros
en nuestra lucha por defender nuestras fuentes de trabajo o nuestros reclamos salariales o no en cuanto a nuestra mejor vida, van a ser hechos criminales. Eso va a importar el hecho de que hoy hay una sanción para ese hecho criminal que estás cometiendo. Cuando no, claro que no se dice nada de cuál es el hecho criminal que comete la empresa, ¿verdad? De qué manera trata a los trabajadores, los salarios miserables que paga. Eso no es un hecho criminal, pero sí vamos hacia una ley que criminaliza la protesta de los trabajadores, la forma organizada que tenemos los trabajadores de protestar. Hoy leía, Wilder, cuando estaba estudiando este procedimiento policial, y me olvidé de mencionar hoy, cualquier cosa que impida de forma inmediata y fácil que las autoridades te identifiquen, si llevas una ahora estaría medio Uruguay o gran parte, casi todos los funcionarios de la salud presos. Porque usan porque hay mucha gente en la calle. Y eso le evita la identificación. El tapaboca. O sea, cosa que se sabe desde toda la vida que muchos trabajadores, muchas veces en una manifestación, en una ocupación, se tapan la cara por una defensa lógica, para no entrar en las listas negras de la patronal, no pasa tanto con los funcionarios públicos porque tienen una serie de leyes ganadas por ellos a través de la lucha que los protegen. Pero un funcionario de comercio, un funcionario de la construcción, un funcionario que depende de la aprobación sí o no, muchas veces se tapa la cara en una manifestación. Hasta muchas mujeres ahora, cuando veíamos las manifestaciones por la descriminalización del aborto y todas las luchas, las grandes luchas de las mujeres, se tapan la cara, hasta por cuestiones de problemas familiares a veces. Bueno, esto a partir de ahora es crimen, es un delito. Es un delito. No es que la persona entre enmascarada a un supermercado con un arma en la mano a robar, que eso sí, naturalmente es un crimen, es un delito, sino una manifestación. Si la persona va con la cara tapada en una manifestación que los S2, la policía secreta y todo eso, no lo puedan registrar cabalmente, es un crimen, es un delito. También van a aprender a las mujeres musulmanas seguramente, que a veces andan por la calle a no ser que se vaya a prohibir eso en Uruguay también, esa libertad de culto y de costumbres. Y en definitiva la están prohibiendo. O sea, son todas medidas para causarle pavor, para causarle miedo, igual que en las épocas de dictadura. No andarán capaz los camiones del ejército en la calle, pero el procedimiento va a ser el amparo que va a tener la policía, o sea, el brazo armado del Estado para reprimir a aquellos que de alguna manera contesten sus decisiones contra el pueblo, va a actuar impunemente. Wilder, y antes de que me olvide, a veces uno se siente solo en estos trabajos, pero el otro día te voy a contar, yo, entre los tantos amigos que voy haciendo en Facebook, le pedí amistad ahora le digo compañero de Montevideo, Héctor Napoli, que está emitiendo también un programa, se llama Resistencia contra el virus del capital. Lo emite todos los domingos a las 11 de la mañana, o sea, ahora el domingo va a ser el tercer programa. Es un hombre veterano como nosotros. No tengo más datos de él, no sé su historia de vida, pero sé las coincidencias que tenemos. Ese hombre cuenta cosas muy interesantes en su programa. Es un programa donde él habla frente a una cámara, un celular, como lo estamos haciendo nosotros, y lo transmite al aire. No me acuerdo si dura una hora o menos. Y es interesantísimo ver las coincidencias que tenemos a veces, y no nos sentimos tan solos.
Este hombre contaba, por ejemplo, en su primer programa, cómo en la campaña electoral, cuando fue candidato Mujica, fue electo, hizo una, no me quiero equivocar en las fechas, pero fue por ahí, pero fue en el marco de recaudar fondos para la campaña electoral, para una campaña electoral. Hizo un almuerzo, él menciona, no me acuerdo si el club de golf o dónde fue, y se pagaba un ticket bastante alto porque era el aporte, o sea, ahí no iba el trabajador de la construcción, ahí iba la nata de la burguesía uruguaya. Y ahí estuvo Mujica haciendo un discurso donde decía que en Uruguay no existía más la lucha de clases. Por supuesto, eso fue el aplauso multitudinario de los presentes que estaban pagando 300, 400 dólares ahí por ir a almorzar con esta figura internacional que en algún momento nos vamos a referir a él, que concita el cariño de tanta gente y que a nuestro modo de ver, no lo consulté contigo, Wilder, pero a mi modo de ver es simplemente un fraude planetario. Este hombre en Uruguay ha sido el que fabricó a Luis Almagro y lo regaló a América Latina. No era nadie, no existía Luis Almagro. Fue el hombre que ascendió a Manini Ríos y lo mantuvo ahí y le dio la posibilidad de armar el partido militar de extrema derecha que hoy tenemos en Uruguay. ¿Fue el que puso a Huidobro fueron los fabricantes, fueron los fabricantes de Cabildo Abierto. El freno para buscar a los desaparecidos. Es un personaje que donó todo su salario y parte de su chacra durante su gobierno. Pero fue gobierno, fue presidente. Eso es su postura de vida, elogiable. ¿Por qué no? Ahora, para eso ponemos un cura franciscano, que también hacen voto de pobreza y pues van a lamerle las patas al Papa. Si es para eso, su vida personal, una opción de vida personal, pero sin embargo, lamiéndole las botas a todos los capitalistas uruguayos. Y su frase célebre, yo me tuve que tragar muchos sapos. Sí. Y esos sapos después se convirtieron en decretos o leyes que eran para nosotros, ¿no? No solo él se comía los sapos, nos hizo comer a los sapos. Es un hombre que va a visitar a Lula preso y le hace elogios y después habla con Rockefeller y también le hace elogios. Uno de los más grandes explotadores asesino, Carlito. También. Son causantes de las guerras. Seguro. Es un hombre que un día aconseja a todos los uruguayos que no debemos trabajar demasiado porque si nos ponemos a comprar bienes de consumo, después vamos a vivir para mantener esos bienes de consumo y que vamos a vivir para trabajar y la gente lo aplaude. Y otro día va y dice que los uruguayos somos unos vagos porque nos gusta trabajar poco y comer el asadito el fin de semana. Léase, entonces tenemos que trabajar mucho ¿para qué? No para obtener bienes de consumo, sino para que nuestro patrón se llene más los bolsillos. Es esa contradicción permanente por eso digo, y repito, le discuto a cualquiera esto, un fraude planetario, este señor José Mujica Cordano. Ni hablar en Huidobro. Cuando le preguntaron en algún momento, hoy le recordaba con Wilder, si poco antes de que se muriera, le preguntaba si lo que habían soñado los tupamaros con toda su lucha había sido lo que se había logrado en estos 15 años, y él decía que sí, era eso lo que querían. Un Uruguay plagado de asentamientos, con gente siendo expulsada a montones del sistema, con el capitalismo funcionando a toda boca en Uruguay, generando todas las injusticias sociales y las desigualdades sociales que naturalmente genera el capitalismo.
cuando tantos tupamaros habían dejado sus tripas en la calle, en la lucha, que un sujeto de estos diga que por eso luchaban. Y ahí vos ves un Marenales apartado de todo, vos ves un Zabalza apartado de todo, porque seguramente no piensan como él. Bueno, no piensan como él. Pero esta es la gente que llevó al gobierno. Esta fue la gente que al principio entró al Frente Amplio en el proceso de ese cambio que te digo, al cual nos hemos referido, que en su primera elección ni siquiera quisieron ser candidatos, porque eran demasiado revolucionarios y demasiado puros como para integrar el Parlamento Nacional, o las juntas departamentales, o cualquier cargo electivo. Entonces ellos fundaron el MPP, pero ellos directamente no eran candidatos, porque estaban por encima de todo. Y qué a gusto se los ve hoy, ¿no? Y bueno, y los resultados están ahí. Estamos casi en hora, güey. Estamos casi en hora. Déjame un espacio y cerrás. Hoy estuve mirando un mensaje que mandaron ahí por las redes los compañeros maestros sindicalizados de Rivera. Realmente me solidarizo con ese mensaje que mandaron, y a su vez quiero aclararle a la sociedad, principalmente en este caso de Rivera, pero en cualquier parte del país no debe de modificarse un ápice esto, de cuando los compañeros dicen de que hay escuelas que no tienen agua. Sí, hay escuelas que no tienen agua. Sí, pero recién lo denuncian, no recién lo denuncian. Los maestros se quedan sin agua, inmediatamente hacen la comunicación. Se les llueve el techo, inmediatamente hacen la comunicación. Se quedan sin gas, inmediatamente hacen la comunicación. El problema está que la comunicación hay que hacerla de forma jerárquica, hay que comunicar al inspector. El inspector no comunica, sí, en la reunión de inspectores le comunica a la directora departamental. Y la directora departamental no lo hace, sí, inmediatamente lo eleva. Pero esto llega allá arriba y allá no se hace nada. Allá no se hace nada con eso. Hay escuelas que pueden haber estado 6 años sin agua, sí. Me tocó ir en algún periodo trabajar con las escuelas, con la falta de agua. Y había escuelas que hacía 6 años que no tenían. Y no me refiero en este periodo de los 15 años, también lo hice con los otros periodos. Ahora, acabo de leer también el comunicado que hace la Federación de Magisterio, diciendo que es una barbaridad empezar las clases, que no están las condiciones dadas. Y abajo, donde viene el reclamo, dice: esperamos la reconsideración de esta postura que tiene el presidente de que empiecen las escuelas rurales a funcionar. Pero no hay nada más, solo la reconsideración. ¿No se les ocurrió poner que aquel maestro que tiene que ir a la escuela y que sabe que no tiene la bomba de agua o que no tiene las condiciones higiénicas para poder funcionar de acuerdo al protocolo que hay, que no vaya, y que está respaldado por la federación? No, lo dejan a consideración del presidente. El presidente ya consideró que las clases tienen que empezar. Esa es la consideración. Lo que hay que decirle es lo que nosotros consideramos que no debe ser. No le podemos pedir una reconsideración. Carlitos, te dejo el cierre. No te olvides de la invitación. Quiero volver a llamar a los amigos, a nuestros que acompañan también el trabajo de Héctor Napoli con su programa, reitero, los domingos a las 11 de la mañana. Si llegara a estar viendo, un saludo para él, para la gente que lo acompaña por ahí. Y bueno, vamos arriba con esta lucha. Vamos a ver en qué termina. Estamos haciendo lo que podemos para aclarar el panorama desde nuestro punto de vista, que no.
no podemos tener otro, ya que nuestra conciencia nos permite sumarnos a eso que parece que se generalizó de unos años para acá. Le agradecemos la paciencia a los amigos, les pedimos que compartan si pueden, si quieren, y que nos sigan acompañando. Durante la semana estuvimos hablando con Wilder, ir viendo cómo de alguna manera nos vamos comunicando con ustedes y dando alguna idea para que no quede tan espaciado el programa semanal simplemente. A veces tenemos ganas de hacer algún programa extra, pero también no queremos aburrir, pero sí nos vamos a dar el gusto de, durante la semana, ir compartiendo alguna cosita, aunque sea en modo escrito, en la página de convocatoria. Muchas gracias y en principio hasta el próximo viernes. Chao.